Bienvenidos a este mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y hoy quiero compartir contigo 5 maneras en las que Dios nos perfecciona. 5 maneras en las que Dios quiere perfeccionar tu vida. El apóstol Pablo escribía a una iglesia que él quería mucho, la iglesia de los Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 6, les dice esto: estoy convencido de esto. Pablo estaba absolutamente seguro de la obra que Dios hace en tu vida y en mi vida. Dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios nos dice en este versículo de que Él desea perfeccionar la obra que Él comenzó en ti. Dios ha comenzado cuando habla de la obra que Él comenzó, la buena obra, está hablando de un trabajo que Dios ha hecho en nuestro corazón, llamándonos a través de su palabra, a través de las circunstancias difíciles que quizá pasamos y que nos dimos cuenta que necesitábamos a Dios en nuestras vidas. Él comienza una buena obra, un buen trabajo en nosotros. Y de verdad, dice la palabra de Dios que el que está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas pasan y Dios va haciendo todas las cosas nuevas. Dígame si no es verdad que hay una diferencia enorme cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, a cómo vivíamos una vida vacía sin Dios. Dios empieza a transformarnos y a cambiarnos y hasta muchas veces hasta la forma en la que teníamos nuestro rostro, quizá con una cara de amargados. Dios nos cambia nuestro rostro y nos empieza a poner alegría, gozo. El fruto de la obra del Espíritu de Dios en nosotros es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es templanza. Pero la realidad es de que a veces nosotros mismos nos descubrimos en áreas en las que estamos fallando, ya sea en nuestro carácter, en nuestra familia o en nuestra falta de entrega a Dios. Hay momentos en que nuestro fuego, el fuego de Dios en nuestra vida está ardiendo al máximo, estamos comprometidos con Dios, súper agradecidos, enamorados de Dios por su misericordia sobre nosotros. Y hay ocasiones en que los afanes de esta vida empiezan a tener cabida en nuestro corazón y empezamos a apartarnos de Dios por preocupaciones de la vida, así como la parábola del sembrador que contó Jesucristo. A veces hay momentos en que cardos y espinos, los afanes de la vida o quizá las dificultades que enfrentamos por ser cristianos empiezan a ahogar la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y de nosotros depende el no permitirlo, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida cristiana. Y cuando uno vive la vida cristiana en obediencia a Dios, allí hay bendición. Dios bendice, Dios honra a los que le honran. Y nosotros queremos vivir dentro de la bendición de Dios en nuestras vidas, dentro de la paz de Dios en nuestro corazón, dentro de la paz de Dios en nuestro hogar, dentro de la bendición de Dios en el fruto del trabajo de nuestras manos, en la administración del tiempo, de los recursos que Dios nos da. Y si queremos vivir en esa paz y en esa bendición, tenemos que permitir que Dios trabaje en nosotros y rendir áreas de nuestra vida. Haz de cuenta que yo creo que todos hemos experimentado que algún momento tuvimos la casa o el cuarto desordenado y que en ese momento llega una visita inesperada y uno corre y quita de la sala la colcha que había quedado ahí, levanta los libros y los mete, abre el closet y tira las cosas adentro, y a veces algunos hasta abajo de la alfombra meten las cosas. Pero el asunto es que no queremos que la gente vea las áreas que tenemos en desorden. Y eso es en una casa física. Imagínate en nuestra mente, en nuestras emociones, nuestras inseguridades. Todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitamos rendir al Señor. Y a veces hay fallas que pensamos que son insignificantes. Y déjame decirte que puede ser una falla como captarte en tu corazón un sentimiento de envidia. Captarte en tu corazón un sentimiento de quizá amargura o enojo injusto con Dios o con otra persona. Y ahí es donde tú tienes que pausar y decir: Señor, ayúdame. Así como decía el rey David: Señor, analiza mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, guíame en el camino correcto que debo seguir. Y a veces hay fallas que no son graves, pero otras veces son muy graves. Estaba leyendo que en el año 2014 General Motors, que es una de las compañías automotrices más grandes del mundo, tuvo un año malísimo porque
los interruptores de encendido estaban defectuosos y podían apagar el motor de un auto yendo en la carretera y podían desactivar la dirección, los frenos, las bolsas de aire. Y tristemente este error fue tan grave que costó la vida de 124 muertes en accidentes automovilísticos y más de 250 personas que quedaron dañadas, lesionadas en los accidentes. Entonces, este defecto hizo que General Motors tuviera que retirar del mercado más de 30 millones de vehículos, de automóviles en todo el mundo, y le costó $4,100 millones, que fue lo correcto hacer. Y a veces nosotros también tenemos que retirar del mercado, retirar de nuestra forma de vivir emociones, hábitos, pensamientos, pecados que no agradan a Dios, y tenemos que hacer limpieza de casa. Y Dios nos llama como cristianos a constantemente analizar nuestro corazón. Por eso dice en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados, Dios, qué lindo es Dios, Dios que es fiel y justo. Él es justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, dice la Biblia. El problema es dejar que eso se contamine, que eso huela mal, que eso apeste. Recuerdo en alguna ocasión en mi casa que había caído, fue en el auto, había caído una zanahoria que mis hijos habían comido y se había quedado en la parte de atrás en una tela. Y me acuerdo que llegó un olor horrible que olía podrido. De verdad que era un olor sumamente desagradable. Y no sabíamos de dónde venía ese olor. ¿Por qué huele a podrido nuestro auto? Y después descubrimos que había una zanahoria pudriéndose atrás, pero era tan malo el olor que lo había contaminado todo, y hasta batallamos en desinfectar y en quitar ese olor tan feo de pudredumbre. Y creo que en nuestra vida puede haber actitudes así, en nuestra vida, en nuestra familia. Y este pasaje de Filipenses es un descanso para nuestras vidas, porque nos dice que Dios está interesado en ayudarnos, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Y tú puedes decir, espérate, pastor, pero nadie es perfecto. Sí, precisamente de eso se trata perfeccionar. Significa llevarlo más y más a la mejoría. La palabra significa, Él la completará la obra que comenzó, Él terminará la obra que comenzó. Dios desea terminar en tu vida y en mi vida la obra que Él ha comenzado. Y nosotros somos los que a veces no dejamos a Dios tocar esas áreas, no dejamos a Dios entrar en esas habitaciones de nuestra vida a limpiar casa. Algo perfeccionado es algo mejorado, es algo que es completado, que tiene mayor solidez. Es algo que es perfecto en el sentido de que el propósito deseado es alcanzado. Y Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Tiene el propósito de limpiarnos de la maldad. Tiene el propósito de usar nuestras vidas para su gloria. Tiene el propósito de que experimentemos su paz. El apóstol Pablo mismo, que fue un gigante de la vida cristiana, un gran hombre de Dios, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, en Filipenses 3, 12 al 15 tiene un pasaje hermosísimo. Él habla de todo lo que él había logrado antes en el judaísmo, obedeciendo la ley de Moisés, y que se había hecho de un hombre, era conocido por lo que él había logrado, era una persona que había alcanzado mucho reconocimiento, pero también él había perseguido a la iglesia de Cristo, pensando que los cristianos eran una secta falsa. Y Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido todo. O sea, Pablo dice, yo tengo un propósito de vida. Quiero que Dios me use. Quiero llevar la luz de Jesús a lugares donde hay la oscuridad del pecado, la oscuridad de la ignorancia de Dios. Dice, pero no es que ya lo haya conseguido todo. O sea, Dios sigue trabajando en mi vida, decía Pablo. No es que ya sea perfecto, no es que ya sea plenamente maduro. Sin embargo, sigo adelante. O sea, aunque no soy perfecto, no me quedo donde estoy diciendo, ay, al cabo no puedo, al cabo soy imperfecto. No, Pablo dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Qué maravilla, porque Dios nos alcanzó con un propósito. Yo creo que yo estoy cumpliendo en la gracia de Dios el propósito por el cual Dios me llamó, por el cual Dios me llamó al ministerio y a conocerlo. Y para mí es una alegría ver el fruto, ver vidas
que se reconcilian con Dios, matrimonios que son sanados. Y yo sé que esto es algo, no es una varita mágica venir a Cristo y una varita y ya un solo toque de la varita mágica y ya cambias. No, hay una responsabilidad. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es un proceso de seguir a Jesucristo en nuestras vidas. Pero me alegro tanto cuando veo gente que Dios, aunque su vida no es todavía lo que debería ser, le doy gracias a Dios que no son lo que antes eran. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. En el versículo 13 dice Pablo, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Qué importante es olvidar lo que queda atrás. Ni confiarnos en los triunfos del pasado, de decir, no, es que yo ya guié a una persona a Cristo, yo ya he guiado en una célula, un grupo de vida, yo antes estaba muy comprometido con Dios. Nunca como cristianos debemos dormirnos en nuestros laureles y decir, no, pues yo ya conseguí, porque la vida cristiana es un constante caminar con Dios. Y me encanta que dice, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. La vida cristiana, hermano, en Cristo requiere esfuerzo, requiere entregarle al Señor nuestras vidas, nuestras cargas y crucificar nuestra naturaleza pecaminosa, no dejar que reine en nosotros ese viejo yo lleno de pecado, lleno de orgullo, dejar que Dios reine. Dice el verso 14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Pablo está comparando esto a las Olimpiadas, a una competencia deportiva donde los atletas corren y quieren llegar a la meta y el premio no es haber sido el ganador de esa carrera, sino el premio es la vida eterna que Dios nos va a dar a aquellos que estamos en Jesucristo. Hay que seguir avanzando, no te quedes donde estás, avanza a la meta. ¿Qué áreas quiere Dios perfeccionar en tu vida que tienes que rendirle a Él? Y el verso 15 me encanta porque dice, así que todos los que ya poseemos una fe madura, dice en el griego, todos los que ya somos perfectos, hablando de tener una fe plenamente madura, debemos pensar de esta manera. ¿Qué está diciendo? Que la gente que tiene una fe madura en Jesucristo tiene que pensar de esta manera. ¿De qué manera? Olvidando lo que queda atrás, esforzándose por lograr cumplir en su vida la razón por la cual Jesucristo te alcanzó. Si no estás pensando de esa manera, si solamente estás pensando, no, pues soy cristiano, oigo predicaciones, ahí me conecto en mi grupo, entonces no tienes una fe madura. Una fe madura es una fe consciente que tenemos que seguir hacia una meta, hacia algo que Dios está limpiándonos, purificándonos, perfeccionando. Entonces, ¿cómo nos perfecciona Dios? Bueno, en primer lugar, la primera manera en la que Dios te perfecciona tu vida es en la comunión con Él. Si tú no tienes comunión con Dios, no estás permitiendo que Dios te crezca, te edifique, te perfeccione. El que busca la comunión con Dios no permanece igual. La persona que ama a Dios y que agarra la Biblia y dice, yo quiero pasar tiempo con Dios, abrir mi Biblia, voy a leer Santiago capítulo 1 este día, subrayarlo, mañana Santiago capítulo 2 o el Salmo capítulo 73 y lo medita, lo reflexiona, memoriza algún verso. La persona que clama a Dios y le dice, Dios, yo quiero conocerte, sigue obrando en mi vida, gracias porque eres bueno, misericordioso. La persona que busca la comunión con Dios no se queda igual. Dios va a transformar la vida del que le busca. En 2 de Corintios 3:18 decía Pablo, me encanta este versículo, dice, así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Qué hermoso. Este pasaje está hablando de que el tiempo que pasamos con Dios de verdad recarga nuestra vida y se refleja, así como cuando Moisés subió a la montaña y estuvo ante la presencia de Dios y se tuvo que poner un velo porque su rostro resplandecía. Pablo toma este pasaje de la Biblia y comienza a decir que nosotros también, al tener comunión con Dios, reflejamos en cara descubierta, al cerrar nuestros ojos y orar a Dios y clamar delante de Él, estamos pasando tiempo con el Dios del universo. Y eso
de verdad cambia nuestro corazón. Cuando dejamos de orar, se nota en nuestro carácter. Cuando oramos, nuestro carácter lo refleja. Y eso es algo que todos, absolutamente todos los cristianos luchamos y experimentamos y nos damos cuenta en nuestra vida. El Espíritu de Dios nos va transformando de gloria en gloria. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu, la evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, no es hablar en lenguas, no es tener un encuentro emocional o sobrenatural, no es el caerte al piso y sentir que estás en el cielo, sino que la obra, el fruto del Espíritu de Dios en tu vida, mira lo que dice la Biblia, es amor, es amor. ¿Te falta amor en tu vida? Es un área que tienes que dejar que Dios te perfeccione. Es gozo. ¿Te falta gozo en tu vida? Es un área que debemos dejar, sobre todo ahora que en esta pandemia que hay tanta tristeza, tantas emociones que han luchado en nuestro interior en medio de la pandemia y de perder seres queridos y de estar encerrados. Si nos falta gozo, busquemos el gozo de Dios. El gozo de Dios no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. ¿Te falta paz en tu vida? Es un área que necesitamos ser perfeccionados. Dile a Dios, Señor, me falta tu paz. Dámela, Señor. Clamo por tu paz, Señor. Me rindo ante ti. Renueva mi mente, mi corazón. Dice que es paciencia. Nos falta paciencia. A más de uno nos falta paciencia. Estamos en un tiempo de muchos pleitos, de mucho enojo, porque la gente está encerrada, la gente ha vivido pruebas y tensiones y preocupaciones difíciles. Dice que es amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. ¿Cómo hace falta la humildad en las relaciones interpersonales? A veces hasta en la misma familia o en el mismo matrimonio. Somos humildes para ver el punto de vista de mi cónyuge, para reconocer las áreas que tengo que pedir perdón, para inclusive reconocer mis faltas y decir que estoy dispuesto a cambiar esa área de mi vida que afecta a la otra persona. Y dice que es dominio propio. Hermanos, estas son las evidencias del Espíritu de Dios en nosotros. Y eso se logra a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de desechar el pecado intencionalmente en nuestras vidas. Eso es lo que sucede y esa es la obra que Dios hace de hacernos más completos cuando buscamos su presencia. Quiero preguntarte, ¿cómo estás en tu tiempo con Dios? ¿Estás pasando tiempo con Dios? Yo sé que para todos estamos ocupados con muchas cosas, pero requiere intencionalidad. Si has descuidado tu tiempo con Dios, yo te animo que a través de este mensaje tú hagas un compromiso con Dios de mañana mismo o hoy mismo, esta misma noche. Toma un capítulo de la Biblia y comienza a leer un libro como el libro de Santiago, el libro de Proverbios, el Evangelio de Juan. Y no te preocupes por lo que se te haga difícil de entender. La Biblia tiene pasajes complicados. El asunto es que lo que entiendas lo puedas aplicar a tu vida, lo puedas vivir en tu vida. Así que te animo a tomar ese paso de fe con Dios. La segunda manera que hemos observado en la Biblia y en nuestra vida que Dios nos perfecciona es una manera que no nos gusta, pero que es necesaria. Dios nos perfecciona en la disciplina. En la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Que Dios permite muchas veces que nuestras malas decisiones, nuestros pecados nos alcancen. Y a veces eso duele mucho. Dice en Hebreos 12:4, en la lucha que libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Habla de que había cierta persecución en el libro de Hebreos y dice, ustedes están luchando contra el pecado, buscando seguir a Dios, hay obstáculos, hay desánimos, pero todavía no han sido perseguidos al grado que los maten por Jesús, es lo que dice el pasaje, pero sigan luchando contra el pecado. Y dice el verso 5 y 6, no olviden las palabras de ánimo, de aliento que como a hijos se le dan. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama
Hebreos 12:7 dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Y qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Todos los que somos papás sabemos que tenemos que dar corrección a nuestros hijos para protegerlos, para cuidarlos, para que les vaya bien. Y Hebreos 12:10 dice, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, a veces con sus defectos, errores, a lo mejor de la manera no tan correcta de disciplinar, pero dice que nos disciplinaban por un breve tiempo cuando éramos niños, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad, que participemos de su perfección, que en Dios no hay maldad y en Dios no hay tiniebla alguna. Y Dios quiere disciplinarnos con situaciones difíciles a veces que tenemos que vivir. Y la verdad es que a nadie nos gusta. Eso es lo que dice el verso 11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, es un motivo de tristeza. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia, de una vida justa, agradable a Dios y de paz para quienes han sido entrenados por ella. Esto, hermanos, es una gran realidad en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos aprendido que cuando tomamos decisiones donde nos salimos de la voluntad de Dios, después nos lamentamos de haber desobedecido. Nos lamentamos de que me recuerdo cuando yo era pequeño que me decían que no utilizara los cerillos porque es peligroso, porque podía incendiar la casa. Y una ocasión pusieron los cerillos hasta arriba en un closet y yo agarré una silla y puse otra silla y agarré los cerillos y quería saber qué bonito se veía cuando uno encendía un fósforo. Y de repente al encenderlo me quemé el dedo y lo tiré y cayó en la cama y gracias a Dios llegó mi mamá, creo, y apagaron eso. Pero puse en peligro nuestras vidas, pude haber incendiado la casa y supe lo que era tener un dedito quemado de niño. Pero creo que nosotros como adultos a veces nos pasa así. Buscamos relaciones que no agradan a Dios, amistades que no agradan a Dios, tomamos decisiones pasando por alto los mandatos de Dios y nos terminamos quemando el dedo, el corazón, la vida por desobedecer a Dios. Creo que es importante que aprendamos a las buenas. Es necesario pasar a veces por ese dolor, porque ese dolor nos perfecciona. Ese dolor nos hace caer de rodillas y decirle, Dios, perdóname, te necesito, tenías razón, Dios. Clamo a ti, límpiame de mi pecado, de mi maldad, Señor. Hazme una persona útil para ti, Señor. Corrige mis pasos. Cuando Dios discipline tu vida o permita que sobre ti caigan las consecuencias de tus pecados, toma esos momentos, no para entregarte más al pecado o para creer que Dios ya no te ama. Eso es lo increíble del amor de Dios, que Dios te ama a pesar de que te conoce, a pesar de tus fallas. Pero no es para decir, ay, al cabo Dios me ama. No, porque la paga del pecado es muerte. Con Dios no se juega. Lo que tienes que hacer es rendir al Señor eso, sacudirte el pecado, rendirte totalmente al Señor y comenzar a obedecerle en tu vida. Deja que el dolor te perfeccione. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perfeccionados por disciplina que Dios ha traído a nuestra vida? Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso y estamos conscientes que fueron lecciones que nos ayudaron a aprender a saber que necesitamos rendirnos al Señor. La tercera manera que Dios perfecciona nuestras vidas es similar, pero diferente, es en las pruebas de la vida. Todos nosotros vamos a pasar momentos en la vida preocupantes, momentos desagradables, momentos de tensión, de que no sabemos qué hacer o cómo resolver algún problema en nuestras vidas. La diferencia con la disciplina es que la disciplina nos viene porque Dios nos llama la atención, porque Dios está corrigiendo algo deficiente en nuestras vidas o dejando que nuestros pecados nos alcancen. Las pruebas llegan a nuestra vida muchas veces sin nosotros buscarlas. No es porque nosotros hayamos hecho algo malo, sino porque vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo bajo el pecado, en un mundo donde la maldad de otros nos alcanza. Y de esto habla el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos, considérense muy dichosos
cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ese es un pasaje difícil porque decimos, ¿cómo que me voy a considerar dichoso por pasar por pruebas? La verdad es que no nos da ganas de considerarnos dichosos al momento de estar en esa prueba. Es algo horrible pasar por pruebas, pasar por preocupaciones. Pero continúa diciendo el verso 3 y 4. Pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Y esta palabra paciencia significa paciencia o perseverancia. Te ayuda las pruebas a tener que aprender a esperar en Dios. Las pruebas en nuestras vidas, de repente surge una enfermedad y vamos al doctor y no sabemos por qué estamos luchando con algo incómodo en nuestro cuerpo, una debilidad, y a veces los doctores no tienen las respuestas que quisiéramos. Y no nos queda más que doblar nuestras rodillas, clamar a Dios, decir, Señor, ten compasión, ayúdame Dios. Hay momentos en que podemos perder un empleo y nos quedamos sin el dinero necesario para sufragar nuestros gastos. Y no es que nosotros hayamos dejado el empleo, es que nos corrieron, no es que recortaron el personal en nuestro trabajo. Y es una prueba difícil porque dices, ¿cómo voy a salir de esta? Y no nos queda más que clamar a Dios, confiar, buscar, tocar puertas. Y la Biblia nos dice que esa prueba de nuestra fe, porque a veces nuestra fe es puesta a prueba en esos momentos difíciles, dice que produce en nosotros la necesidad de aprender a esperar en Dios, de desarrollar paciencia. Y dice que la paciencia debe llevar a buen término la obra que Dios está haciendo en nosotros para que sean perfectos, plenamente maduros e íntegros, sin que les falte nada. O sea, los problemas de la vida producen en nosotros madurez. Una de las cosas que uno se da cuenta cuando pasa dificultades, es decir, no soy inmune a sufrir, no me lo merezco todo. No hay razones por las cuales yo no debería de pasar por una prueba cuando hay tanta gente en el mundo que está pasando por pruebas. No hay nada especial en mí más que la misericordia y el amor de Dios solamente. Pero soy humano, tengo luchas, tengo pruebas, estas dificultades van a venir, la vida no es perfecta, yo no me lo merezco todo, necesito depender de Dios y clamar a Dios y necesito con sabiduría ver cómo Dios me va a ayudar a resolver esto. Y te sientas y oras y haces cálculos y dices, Señor, ¿cuál es la salida? Tocas puerta, pides consejo, llamas y eso produce en nosotros madurez, carácter, empatía de ponerte en los zapatos con otras personas que sufren también. Y Dios, ¿qué hace con esas pruebas? Nos perfecciona, nos hace más completos, nos hace más útiles para Él. Las pruebas de la vida nos ayudan a darnos cuenta que necesitamos de Dios. Imagínate si todo fuera alegría, felicidad, que nunca sufrimos, que nunca padecemos necesidad. Yo creo que muchos de nosotros no valoraríamos, no tendríamos la gratitud de valorar todas las bendiciones que Dios nos da cada día, que nos permite despertar, que nos permite vivir. Entonces, dejemos que las pruebas nos perfeccionen. Hermano, hermana, no sé por qué estás pasando tú, pero si ahorita estás pasando en tu vida algo que te sientes débil, que te sientes que es como un aguijón que te está lastimando en el alma, que te está quitando la paz, que estás en preocupación, clama a Dios y dile, Dios, ayúdame. Si es tu voluntad, sácame de esta circunstancia. Y si no, Señor, lléname de tu fortaleza. Que me baste, Señor, tu gracia que ya me has mostrado, tu amor, tu presencia en mi vida, Señor. Y fortalécete en Él para que en medio de esa debilidad el poder de Dios se haga fuerte en tu vida. Yo creo que todos hemos experimentado eso, los que hemos crecido como cristianos y hemos madurado a través de una prueba que no esperábamos, aprendimos a confiar en Dios a través de eso. Yo te animo a que si tienes una prueba difícil, en vez de estar dejando que eso llene tu vida de tristeza o que te lleve a la amargura, clama a Dios y dile, Señor, convierte, Señor, mi tristeza en fortaleza. Señor, ¿qué propósito tienes tú, Señor, con esto? Dios, te entrego esta carga. Señor, no permitas que esto quite el gozo de mi vida, que quite de mí la obra que tú quieres hacer o el plan que tú tienes con mi vida.
Hermanos, dejemos que las pruebas nos perfeccionen. La cuarta manera en que Dios nos perfecciona en nuestras vidas, Dios nos perfecciona a través de otras personas en nuestras vidas. Es ahí donde la iglesia, el estar conectados en un grupo, el estar creciendo con otros cristianos es tan, pero tan importante. En Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con otros. El hombre se afila con el hombre, el hierro con el hierro. Un cuchillo para poder cortar bien, para poder hacer su función de cortar la comida en la preparación de los alimentos o cortar para ser una herramienta en el trabajo, ese cuchillo necesita afilarse periódicamente porque si no pierde su filo, ya deja de cortar. ¿Y sabes una cosa? Nosotros, no importa qué tan filosos hayamos sido para Dios, también podemos dejar de cortar, también podemos dejar de cumplir nuestra función. ¿Qué necesitamos? Necesitamos afilar el cuchillo, el hacha, para ser útiles, para ser efectivos para Dios. Y para eso muchas veces necesitamos relacionarnos con otras personas. El matrimonio es un excelente lugar para ser afilados. De novios es a veces muy bonito, de lejos, paseas con la novia, pero ya te casas, estás bajo el mismo techo y tienen que tomar decisiones juntos. Cada quien quiere con la cuerda jalar para su lado en vez de aprender a resolver el problema y tu esposa quiere una cosa, tú quieres otra y eso te lleva a analizar tu corazón y decir, bueno, ¿de qué estoy hecho? ¿Soy egoísta o soy considerado con mi pareja? Y a veces a través de ese trato con otra persona te das cuenta de fallas. Si eres sabio, vas a darte cuenta de áreas en tu vida que necesitas pulir y te vas a dar cuenta gracias a que estás casado. Dice un dicho, el matrimonio es ciego. No, el amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve la vista. A veces así es porque nos damos cuenta de todas las áreas que necesitamos pulir. Y a veces tenemos un problema con alguna persona y en medio de ese problema aflora o sale a la luz algo en nosotros, en lo que nosotros tenemos que trabajar. Mira, Dios nos pule con otros cuando hay problemas, cuando hay tensiones, y también Dios nos pule cuando nosotros dejamos que otras personas puedan influir en nuestras vidas para bien, cuando son personas de Dios, o cuando nosotros podemos ayudar a otras personas. Mira lo que dice Colosenses 1:28. Decía Pablo, nosotros anunciamos a Cristo aconsejando, que significa dando consejos, dando una buena dirección de vida a las personas que lo necesitan, y enseñándoles la palabra de Dios, dice, a todos en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo. Este pasaje está diciendo que Pablo en su ministerio se veía como una persona que su propósito era que las iglesias a las cuales él estaba sirviendo pudieran ser plenamente maduras en Dios, pudieran ser perfeccionadas, llevadas a crecer, que si estaban llenas de pleitos, rivalidades y envidias, se perdonaran, se vistieran del amor de Dios y aprendieran a tolerar sus deficiencias y a trabajar juntos. Que si alguien era flojo en las cosas de Dios, comenzara a despertar en esa persona un hambre de buscar de Dios y fuera perfeccionado. Y Dios usaba a Pablo en la vida de las iglesias y de las personas, aconsejando y enseñando en toda sabiduría. La sabiduría viene de Dios, la sabiduría es la inteligencia de Dios aplicada a la vida práctica, a las decisiones que tienes que tomar en el diario vivir. Pablo tenía a Timoteo, un hermano en Cristo muy querido que era como un hijo en la fe. Tenía también a Tito y también tenía a Bernabé, su compañero de ministerio en alguna ocasión. Y Pablo, a través de esas relaciones en su vida, él mismo era perfeccionado y ayudaba a otros a ser perfeccionados. Y yo quiero preguntarte, ¿a quién tienes tú en tu vida? ¿Quién está en tu vida que puede contribuir a tu vida para ayudarte a crecer en tu fe, para ayudarte a ser perfeccionado en tu fe? Todos necesitamos algún amigo, algún hermano en Cristo, algún pastor, algún mentor, algún hijo en la fe, alguna hija en la fe que estás tú orando por ella, siendo parte en la vida de esa persona. ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien, a una persona a la cual pueden acudir para consejo y para guía?
que sabes que esa persona te da un consejo que te ayuda a ser perfeccionado y a crecer. Si no tienes a alguien en tu vida, yo quiero retarte a que voltees a tu alrededor y veas en quién puedo confiar. A quién conozco que es una persona cercana a mi vida, que ama a Dios, que veo en su vida un buen fruto y que puedo buscar consejo o juntarme para orar con esa persona. Inténtalo. A lo mejor descubres algo maravilloso, una relación que va a ayudar a tu vida. No te desanimes si la persona está muy ocupada, puede suceder, pero Dios puede traer a alguien en tu vida que sea como un mentor o una mentora, alguien que te puede ayudar a crecer en tu fe. También te animo a que voltees a tu alrededor y digas, ¿a qué persona Dios ha puesto en mi vida que yo voy más adelante que esa persona en la fe, que yo puedo hacer una diferencia en la vida de esa persona? Y te aseguro que vas a crecer mucho en Dios cuando hagas eso. Mira lo que dice Efesios 4, 11 al 12. Dice Jesús, hablando de Jesús, dice, Él mismo constituyó o formó a unos apóstoles, los 12 apóstoles que estuvieron con Él, a otros profetas, los que proclamaban la palabra de Dios a la iglesia, al pueblo de Dios, a otros evangelistas, gente que tiene el don del evangelismo y va y lleva la palabra de Dios a lugares y a personas que nunca habían escuchado de Jesús. Dice a pastores, personas que pastorean la vida de la gente, que son llamados por Dios a dirigir una congregación. Dice y maestros. Dice que Cristo puso a estas personas a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Qué hizo Dios? Dios puso pastores, maestros en tu vida para capacitar al pueblo de Dios, y eso te incluye a ti. Si tú estás en Cristo, tú eres pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Velo, aquí está en pantalla. Que Dios quiere capacitarte, equiparte, enseñarte a vivir la vida cristiana, enseñarte a servir a otros, enseñarte a usar tus dones para Dios. ¿Cómo? Hablando de Jesús, exhortando a las personas que necesitan ser exhortadas por amor, animando a aquellos que están desanimados, orando por otros y con otros, guiando un estudio bíblico quizá con personas que no conocen del Señor y guiándolos a la fe, o con cristianos que ya conocen a Cristo y juntos orar unos por otros y estar creciendo en la fe. O sea, Dios pone a estas personas en la iglesia para equiparte a ti para la obra de servicio, para que la iglesia o el cuerpo de Cristo sea edificado, construido. Y me puedes decir, pastor, bueno, y a mí pues yo tengo mi vida, mis decisiones. Yo no soy una persona que me siento tan religiosa que quiera que el cuerpo de Cristo sea edificado, como dice este texto. Bueno, yo te diría dos cosas. En primer lugar, analízate si te consideras un cristiano o una cristiana, si realmente estás en la fe. Porque la vida cristiana se trata de no ser vivida para nosotros mismos, sino de vivir la vida cristiana viendo que todos avancemos a la meta de que Cristo sea formado en nuestras vidas, que tengamos su paz, su amor, que gente que no conoce a Cristo, que va a pasar la eternidad sin Dios, conozca de Él. La vida cristiana es más allá de una vida egoísta donde solo quiero que Dios me prospere y me vaya bien a mí. Y te animo de verdad a que consideres de que Dios quiere usar tu vida, porque cuando Dios usa tu vida eres bendecido. Eres bendecido porque aprendes a ver la obra de Dios de manera más cerca, cómo Dios transforma vidas. De verdad que hay pocas cosas en la vida cristiana tan lindas como poder guiar a una persona que no conocía a Jesús a conocer a Jesucristo, como poder ver una persona que no tenía esperanza, encontrar esperanza en Dios, como ver un matrimonio que estaban muy mal y que llega a Cristo y que de verdad hay una unidad, una restauración y se salva toda una familia. Y eso se logra a través de la obra de todos, ¿eh? Somos un equipo en esto. La obra de toda la iglesia trabajando para alcanzar a los que no conocen al Señor. La quinta forma en la que Dios te perfecciona, además de Dios usar a otros, es en el servicio. ¿Cuántos de ustedes quieren ser perfeccionados por Dios? ¿Quieren que Dios te ayude a ser mejor como hijo de Dios, como hija de Dios? Que Dios te ayude a ser una persona que no vive solamente de forma egoísta, sino que es una persona que hace un impacto en la eternidad, que tu vida es útil en la vida de otros. Bueno, Dios te llama a aprender a servirle. Este pasaje que leímos en Efesios dice que Dios puso pastores, maestros,
para capacitarte a ti, para que tú sirvas a Dios en la obra de servicio. Y continúa diciendo en el verso 13, en Efesios 4, de este modo, cuando somos capacitados para servir, todos llegaremos a la unidad de la fe. O sea, Dios quiere que nadie se quede atrás, sino que todos crezcamos y estemos unidos en nuestra fe y a una altura de una fe sólida, no una fe superficial. Y dice que llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a una humanidad perfecta. Otra vez utiliza la palabra perfecta, o sea, una humanidad perfeccionada. Y la palabra significa plenamente maduros. Que Dios quiere en nosotros llevarnos a la madurez plena. ¿Qué es la inmadurez? Velo en un niño chiquito. El niño chiquito tiene ganas de comprar algo en la tienda y se echa al piso algunos, ¿no? Y hacen un berrinche y lloran delante de todos. Y no se ha acabado el mundo, solamente es que no le compraste el juguetito de $1 o de $10, pero para ese niño se le acabó el mundo y en realidad ese juguete no es importante. Y a veces nosotros también hacemos berrinche en la vida por cosas que no son importantes. Queremos las cosas y las queremos ya. Y aunque no sean buenas para nosotros, las queremos. Como los niños a veces que se pueden retacar de dulces y de cosas que pican los dientes y que no son sanas y dejar a un lado las verduras y desprecian lo que es bueno para ellos y quieren lo que es malo para ellos. Y a veces somos como niños inmaduros y Dios quiere llevarnos a la madurez, a la perfección. Entonces, hermano, hermana en Cristo, deja que Dios te lleve a la perfección, a la estatura de Cristo. Y eso se logra sirviendo. Y tú me puedes decir, pastor, pero es que yo no sé en qué servir. Yo apenas estoy comenzando. Bueno, ¿sabes qué? Qué bueno que te preguntas eso porque Dios quiere usar tu vida. Si hubo un día en que tú le entregaste tu vida a Cristo, te arrepentiste de tus pecados y fuiste salva de tus pecados por la misericordia de Dios, déjame decirte que Dios te ha dado dones. Dios te ha dado regalos de su gracia, habilidades, aptitudes que Dios te ha dado a ti y que tienes que descubrir que son para servir a otros, para ayudar la vida de otros. Y tú dices, pero espérese, pastor, yo necesito que me ayuden a mí. Sí, correcto. Todos necesitamos ayuda de otros, oraciones, ánimo, exhortación. A veces alguien que nos muestra un área de nuestra vida que fallamos. Ok, pero Dios te ha dado cosas a ti para que tú sirvas a otros. Mira lo que dice 1 Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, un regalo especial de Dios. Úselo. No dice que nada más que se quede escondido, sino que lo uses. Úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué maravilla, porque la gracia de Dios se manifiesta en múltiples maneras, múltiples formas. A algunos Dios les da la habilidad maravillosa de ser personas súper serviciales. Donde hay necesidad, ahí ayudan. Donde hay alguien con problemas, oran. Donde hay alguien que necesita ayuda porque está pasando necesidad, le compran una despensa. Donde hay necesidad en la iglesia de servir, cuidar los niños, dicen, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesto. Hay gente que tiene un corazón muy lindo para Dios en ayudar. Hay otros que tienen el don de la fe y le creen a Dios, tienen convicción. Y en esa convicción les lleva a orar por otros y a pedir la intervención de Dios y dejar a las otras personas confiadas de que Dios está en control. Hay personas que tienen el don de la exhortación, que ven algo que está mal y con amor, no con crítica ni con chisme, van y corrigen. ¿Por qué? Porque les importa a la gente. Hay gente que tiene el don de la generosidad, de dar, aunque es un llamado a todos los cristianos, pero hay gente que tiene ese corazón generoso y por esas personas se sostienen obras enteras de Dios o personas son ayudadas. Hay personas que tienen el don de la enseñanza y gracias a la enseñanza la gente crece en la fe, comprende más la Biblia, empieza a entender quién es Dios, para qué fuimos creados, para qué estamos aquí. Y empiezan a distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, lo que es verdadero de lo que es falso, lo que es correcto en la forma de vivir de lo que es incorrecto, porque Dios les da el don de la enseñanza. ¡Qué maravilla! Que hay tantos dones que Dios nos ha dado. ¿Sabes tú cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Sabes qué? Si no lo conoces, explóralo. Piensa, ¿qué me apasiona? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena?
¿Cuáles son cosas que otros me han dicho que hago bien? ¿Qué ha puesto Dios en mi corazón que siento una pasión por hacer o por ser parte? Ahí, más o menos por ahí, como aquel juego de frío, caliente, ¿no? Caliente, caliente. Ahí te vas acercando al don que Dios te ha dado. Y este pasaje nos dice que debemos ser buenos administradores de la gracia que Dios nos dio. Dios no te dio dones para que nunca los descubras y te mueras algún día de viejita o de viejito, o a lo mejor de joven, sin haber vivido para Dios. Te mueres y nada, viviste por vivir. La pregunta es, ¿qué hiciste por el Señor? ¿Qué hiciste para bendecir la vida de otros? ¿Por qué hablo de esto? Porque el servicio a Dios es una de las maneras más estratégicas en las que Dios usa nuestras vidas, en las que Dios nos perfecciona y nos pule. Imagínate un matrimonio que está ahorita al frente de un grupo de vida y antes se hubieran peleado y a lo mejor no se hubieran hablado por 1 o 2 días, pero van a dar el estudio bíblico y dicen eso no está bien y se ponen de acuerdo bajo la convicción de Dios porque no pueden estar peleados y estar dando el estudio bíblico. Se piden perdón y Dios trabaja y los sana. Y en el estudio bíblico pasan tiempo preparando un mensaje y justo es un pasaje que Dios les habla en áreas que tienen que cambiar. ¿Cuál es el resultado de esa pareja que sirve a Dios? Más unidad, fueron perfeccionados, fueron madurados. Cuando tú sirves a Dios, Dios trabaja en ti. Sabes que no puedes estar jugando con las cosas de Dios. Dios te lleva a más. Nadie crece más en conocer la palabra que la persona que tiene el privilegio de enseñarla. De verdad que cuando sirves a Dios, ves a Dios de cerca, sanando las vidas de personas, viendo personas sin esperanza o personas que estaban contemplando hasta el suicidio. Y viene Jesús a sus vidas y transforma todo. Y tú te quedas, Señor, gracias por el privilegio de ser parte, de ver tu obra en la vida de la gente. Hermanos, Dios quiere perfeccionar tu vida. 5 maneras en las que Dios nos perfecciona. Dios te perfecciona en la comunión con Dios. ¿Quieres mejorar tu vida? ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos por Dios? ¿Quieres dejar a un lado sentimientos que sabes que no son correctos? Actitudes que son destructivas, actitudes que están causando mucho daño. Bueno, en la comunión con Dios vas a encontrar sanidad. En la comunión con Dios vas a encontrar que puedes ser real con Dios y decirle, Señor, estoy batallando con esto. Señor, ayúdame. Y vas a ver que Dios va a empezar a cambiar tu carácter, a poner amor en tu vida, a quitar esa amargura que el mundo, los dolores de la vida han puesto en ti, los fracasos, y Dios te va a empezar a cambiar. Cuando tú lo buscas en oración y en su palabra, busca la comunión con Dios. Dios te perfecciona a través de la disciplina. Si has aprendido que decisiones que tomaste fuera de la voluntad de Dios trajeron sobre tu vida el juicio de Dios, arrepiéntete, pide perdón a Dios, aprende de eso para no volver a cometer los mismos errores. Número 3, Dios te perfecciona en las pruebas de la vida. Cuando vienen pruebas que tú no te buscaste, que sientes que no te mereces, aprende en esos momentos difíciles a desarrollar la paciencia de la oración, de esperar en Dios y de ver el momento en que Dios te va a sacar de esa situación difícil. Y aprende a darle gracias a Dios, porque no conoceríamos que Dios es proveedor si no es porque tenemos y padecemos necesidad. Ahí vemos la provisión de Dios. No sabríamos que Dios es nuestro sanador si no fuera por las enfermedades donde Dios nos saca adelante y nos fortalece y nos sana. No sabríamos que Dios es nuestro todo si no fuera porque hay momentos en que nos quedamos sin nada. Y es en esos momentos donde uno aprende a conocer la fortaleza de Dios y la diferencia enorme que Dios hace. Es también a través de otras personas que Dios nos perfecciona. Rodéate de gente, rodéate de la iglesia, gente que es una buena influencia en tu vida y que te va a ayudar a ser una mejor persona para Dios, a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y sé tú una persona así para alguien más. Dios nos perfecciona a través del servicio a Dios. Cuando servimos a Dios, somos perfeccionados, crecemos, salimos adelante, crecemos en conocer la palabra, en comprometernos con Dios y en ver la obra de Dios en la vida de los demás y en nuestra vida, porque estamos dispuestos a que Él nos use. Quiero terminar diciéndote
que cada una de estas 5 maneras en que Dios nos perfecciona, se necesita muchas veces la práctica. Si quieres ser perfeccionado, tienes que practicar el servir. Tienes que practicar el buscar la presencia de Dios. Tienes que practicar el ser fuerte en las pruebas de la vida. Tienes que practicar el corregir rumbo cuando Dios te disciplina. Tienes que practicar el ser la iglesia y juntarte con otros en la iglesia para que Dios te lleve a ser una mejor persona para el Señor. Nadie puede perfeccionar nada en esta vida si no practica. Toda persona que ves campeona en cualquier deporte es porque han practicado y practicado y practicado y practicado. Yo te quiero retar a que dejes que Dios perfeccione tu vida. Se cuenta una historia de que hace mucho tiempo un escultor veía una piedra que encontró de cierto material que llamó mucho su atención y la contemplaba con gran alegría y felicidad. Se podía ver en su mente lo que esa persona veía. Y alguien le dijo: maestro, ¿por qué te alegras tanto de ver esa piedra? Y decía: es que yo veo un ángel precioso. Dijo: pero es solo una piedra que está hasta sucia y tiene deformidades. Y dijo: no, le dijo al alumno: tú no entiendes, yo no veo lo que se ve ahorita por fuera, sino veo lo que puede llegar a ser cuando yo dedique tiempo a esa piedra en mis manos. Y sabes que Dios está pensando lo mismo con cada uno de nosotros. Quizá nuestra vida está deforme, está sucia, parece que no tiene ninguna utilidad, parece que hay cosas feas, quizá un mal lenguaje, malas palabras, mala actitud, quizá todavía cosas de pecado que no le agradan a Dios, quizá flojera, una conducta letárgica que no avanzas en tu fe. Pero Dios dice: yo puedo tomar lo que tú eres, solamente necesito quitar lo que está de más en tu vida, quitar ciertas cosas, limpiarte, y yo voy a hacer de ti algo hermoso. Hermanos, Dios lo puede hacer. Todo lo que necesitamos es ser obedientes a Dios y decirle: Dios, trabaja en mí. Dios, aquí está mi vida. Haz lo que tú tengas que hacer, quita lo que tengas que quitar, límpiame, Señor. Estoy dispuesto a ser mejor, estoy dispuesto a ser perfeccionado, estoy dispuesto a ver tu gloria en mi vida, estoy dispuesto, Señor, a que cambies mi corazón y me hagas una persona mucho mejor, entregada a ti, con alegría, con gozo y bendecida en mi vida, porque vivo en tu voluntad. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra que tú nos trajiste hoy. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a dejarnos perfeccionar en las manos tuyas. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Ayúdanos a través de este mensaje a reflexionar en formas en que podemos dejar que tú, Señor, nos haga, Señor, lo que debemos ser, que podamos olvidar lo que queda atrás y impulsarnos a lo que está delante, Señor, para llegar a la meta, al llamado que tú nos has dado, Señor, confiados que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo vuelva. Perfecciónanos, Señor, aquí estamos, rendimos nuestra vida a ti, te pedimos perdón por nuestra necedad, por las áreas que no hemos rendido, Señor, úsanos para tu gloria y que este mensaje, Señor, produzca un gran fruto para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haberse conectado. Esperamos que sea de mucha bendición este mensaje. De todo corazón te animo a que tomes pasos de obediencia, a que haya un paso de acción de este mensaje. Y yo quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con lo que hoy escuchaste? Te animo a que no se te olvide, a que tomes notas y a que hagas pasos de acción para que Dios perfeccione tu vida. Les mando un abrazo grande, Dios les bendiga, les amamos y seguimos conectados en los grupos de vida entre semana. Dios les bendiga.